Bienvenidos a una lección sobre la distribución hipergeométrica. Hay 5 características de un experimento hipergeométrico. Número 1. Toma muestras de 2 grupos. Número 2. Está preocupado por un grupo de interés llamado el primer grupo. Número 3. Muestra sin colocación de los grupos combinados. Por ejemplo, quieres elegir un equipo de softball de un grupo combinado de 11 hombres y 13 mujeres. El equipo está formado por 10 jugadores. Número 4. Cada pico no es independiente ya que el muestreo es sin reemplazo. En el ejemplo de softball, la probabilidad de recoger una mujer primero es 13/24 porque hay 13 mujeres de un total de 24 jugadores posibles. La probabilidad de recoger un segundo hombre es 11/23. Si una mujer es elegida primero, observe cómo el denominador cae de 24 a 23 porque hay uno menos persona para elegir. Y el numerador es 11 porque hay 11 hombres. La probabilidad sería 10/23 si un hombre fue elegido primero. De nuevo, el denominador es 23 porque una persona ya ha sido elegida, y ahora el numerador es 10 porque el primer persona era un hombre esta vez y por lo tanto hay solo 10 hombres de los que elegir. La probabilidad de la segunda selección depende de lo que ocurrió en la primera selección. Y finalmente el número 5, no estás lidiando con juicios de Bernoulli o juicios binomiales. Los resultados de un experimento hipergeométrico se ajusta a una distribución de probabilidad hipergeométrica. La variable aleatoria X es igual al número de elementos del grupo de intereses. Y usamos la notación que se muestra aquí para representar una distribución hipergeométrica. Leemos esto como X es una variable aleatoria con una distribución hipergeométrica. Los parámetros son R, B y N donde R es igual al tamaño del grupo de interés o el primer grupo, B es el tamaño del segundo grupo, y N es el tamaño de la muestra elegida. Recuerde que una variable aleatoria es mayúscula X y toma valores de X pequeña. La conexión entre valores y eventos, el capital X es igual a pequeño x es el evento que el capital X toma en el valor X pequeño y el probabilidad X es igual a K es igual al producto de R elegir K, y B elegir N menos K dividido por R más B elegir N. Y la media es igual al producto de R y N dividido por la suma de R y B. Echemos un vistazo a un ejemplo. El comité del sitio de la escuela se elige al azar entre 6 hombres y 5 mujeres. Si el comité se compone de 4 miembros elegidos al azar, ¿cuál es la probabilidad que 2 de ellos son hombres? ¿Cuántos hombres esperas para estar en el comité? Para determinar la probabilidad que 2 de ellos son hombres, queremos encontrar el probabilidad X es igual a 2. Y para determinar cuántos hombres esperamos estar en el comité, necesita definir la media. Entonces, para configurar esto, la variable aleatoria X es igual al número de hombres en el comité de 4. Los hombres son el grupo de interés o el primer grupo, por lo que R es igual a 6. La variable aleatoria X toma los valores de 0, 1, 2, 3 y 4. Nos detenemos a las 4 porque el tamaño del comité es de 4. Y luego porque hay 5 mujeres B es igual a 5 porque estamos eligiendo un comité de 4. Y es igual a 4. Ahora solo tenemos información que necesitamos para encontrar la probabilidad X es igual a 2. Aviso porque X es igual a 2, K es igual a 2. En el numerador tenemos R elegir K, que es 6 elegir 2. 6 elegir 2 es un número de maneras que podemos elegir 2 hombres de 6 hombres. Veces que elegimos y menos K será B es igual a 5. El número de mujeres y luego N menos K es igual a 4 menos 2 que es 2. Si elijo 2 nos da un número de formas en las que podemos elegir 2 mujeres de 5 mujeres. En el denominador tienen R más B elegir N donde R más B es 6 más 5, el número de hombres más el número de mujeres. Que nos da 11 y N es 4 que nos da 11 elegir 4. 11 elegir 4 es una serie de formas en que podemos elegir comités de 4 de 11 personas. Y ahora para evaluar esto en el T84.
Necesitamos el numerador y paréntesis para entrar paréntesis abierto, y luego para 6 elegir 2 entrar 6, matemática flecha derecha a probabilidad, seleccionar la opción 3 para la combinación, introducir 2 flechas a la derecha a veces para 5 elegir 2 entrar 5 matemáticas derecha flecha a probabilidad, seleccione la opción 3 para la combinación. Escriba 2 paréntesis de cierre de flecha derecha para el numerador y, a continuación, dividido por 11 elegir 4, ingrese 11 probabilidad matemática número 3. Y luego 4 y entrar. Primero vamos a obtener el valor exacto presionando la matemática Enter, Enter que nos da 5 11 o a 4 decimales. Aproximadamente 0,4545. Y ahora tenemos que encontrar el medio para encontrar cuántos hombres esperamos tener en el comité de 4 en general. La media es igual a que tenemos n veces r que es 4 veces 6 divididos por r más b, que es 6 más 5. Simplificando tenemos 24/11 convertir a un decimal. Tenemos aproximadamente 2.1818. Echemos un vistazo a un segundo ejemplo. Una bolsa de canicas contiene 13 canicas rojas y 8 canicas azules. Observe cómo hay un total de 21 canicas. Si se extraen 5 mármoles de la bolsa, ¿cuál es la probabilidad que 3 de ellos son rojos? ¿Cuántas canicas rojas esperas en general al dibujar 5 mármoles? La variable aleatoria X es igual al número de mármoles rojos de los 5 dibujados. Los mármoles rojos son el grupo de interés o el primer grupo que es porque R igual a 13. La variable aleatoria X toma los valores de 0, 1, 2, 3, 4, 5 porque estamos eligiendo 5 canicas. B es un número de azul. Canicas que es 8 y N es el tamaño del grupo que es 5. Para encontrar esa probabilidad de que 3 de los mármoles son rojos, tenemos que encontrar el probabilidad X es igual a 3. Porque hay un total de 13 más 8 o 21 canicas y estamos seleccionando un grupo de 5, el denominador es 21 elegir 5 y el numerador. Tenemos R elegir K veces B elegir N menos K. R elegir K es una serie de maneras en que podemos seleccionar 3 rojo canicas de 13 canicas rojas. Que es 13 elegir 3 veces si elegimos 3 canicas rojas, las otras 2 canicas deben ser azules. Y por lo tanto el segundo. Combinación es 8 elegir 2. El número de formas en las que podemos elegir 2 canicas azules de 8. Y ahora volvamos a la calculadora y evaluemos esta probabilidad. La probabilidad exacta es de 1.144 sobre 2.907. Eso es una aproximación si somos decimales es de aproximadamente 0.3935. 3935. Para encontrar cuántas camas mármoles que esperamos en general al dibujar 5 mármoles bajo estas condiciones, definimos la media. La media es igual a n veces r que es 5 veces 13 dividido por r más b. Que es 13 más 8 que nos da 65 dividido por 21. 5 divided by 21. 65 dividido por 21 a 4 decimales es aproximadamente 3.0952. Antes de irnos, también quiero mostrar cómo puedo usar una herramienta en línea para determinar hipergeométrica probabilidades de distribución. Entonces, siguiendo el enlace aquí se muestra en la pantalla, si desea verificar esta probabilidad, ingresamos el tamaño de la población que es 13 más 8 o 21. El número de éxitos en la población sería el número de mármoles rojos que es 13.
El tamaño de la muestra es 5 porque estamos dibujando 5 canicas. El número de éxitos en la muestra sería el número de rojo canicas que queremos que son 3. Si pulsamos calcular, observe cómo verifica nuestra probabilidad aquí en el superior, aproximadamente 0,3935. También tenga en cuenta cómo este da otras posibilidades para x menos de 3, menos que o igual a 3, x mayor que 3 y x mayor o igual que 3. Espero que hayas encontrado esto útil.